Hay figuras políticas que no parece fácil clasificarlas en los habituales pensamiento liberal conservador o pensamiento progresista. Y una de ellas podría ser el señor Heribert Barrera, que en el momento de grabar este vídeo se cumplen 15 años de su fallecimiento. El señor Heribert Barrera era un militante histórico de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, en el que militaba desde 1935, y durante la dictadura franquista fue él el que se encargó de ir reconstruyendo el partido, porque el señor Josep Tarradellas se encargó de mantener viva en su persona la institución de la Generalitat de Cataluña, pero no le interesó demasiado sostener ERC. Cuando se produce la transición y las primeras elecciones generales, Esquerra Republicana de Cataluña todavía no está legalizado. Y el señor Heribert Barrera concurre dentro de una coalición en todo el Estado denominada Frente Democrático de Izquierdas, que es una coalición liderada por otros partidos que también estaban ilegalizados en aquel momento, como el Partido del Trabajo de España, del señor Nazario Aguado, en ese momento encabezado por el señor García Castro. De todos ellos, el único que consiguió un acta fue el señor Barrera, que iba primero por Barcelona como Esquerra de Cataluña. Después de las primeras elecciones, Esquerra sí fue legalizada. Por tanto, el señor Barrera era el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que como tal votó en contra de la Constitución española de 1978, aunque reconocía el papel del rey de Juan Carlos en la transición. Mi opción es la República. Lo que sí quiero reiterar, antes de entrar en la exposición de los argumentos que abonan la tesis republicana, es mi respeto y estima por el rey don Juan Carlos y mi agradecimiento por sus indiscutibles esfuerzos para lograr la reconciliación entre los españoles y llevar el país a la democracia. Nada de lo que pueda decir debe pues interpretarse como un ataque a su persona, ya que hasta ahora solo alabanzas merece. Repitió escaño en 1979, ya como líder de Esquerra Republicana de Cataluña, eso sí, tenía un único escaño, muy por detrás del grupo del señor Jordi Pujol, que era la segunda fuerza en Cataluña, y desde luego del PSC, que era la primera fuerza en Cataluña. En esa primera legislatura, que va del 79 al 82, coincidió como diputado con el señor Blas Piñar, con el que tenía un punto de vista diferente sobre la política lingüística de la dictadura, que según el señor Heribert Barrera había sido un genocidio cultural, algo a lo que el señor Piñar no estaba de acuerdo. La igualdad de competencias con el Estado en materia de enseñanza era tolerable para nosotros en 1932, porque entonces nuestra lengua no estaba en peligro. El intento a mitad conseguido de genocidio cultural del franquismo todavía no había tenido lugar. Quisiera situar este problema de la enseñanza en el cuadro de una cuestión más fundamental, el de la restitución a Cataluña de las libertades que el general Franco le tomó con sus fuerzas y las de sus auxiliares extranjeros al final de la Guerra Civil. Se ha hecho una afirmación tajante, rotunda, sobre un genocidio cultural en Cataluña. Y yo no dudo de que haya habido en ciertos momentos medidas restrictivas con respecto al catalán durante el régimen anterior en periodos delicados y difíciles. Pero también es verdad que bajo el régimen anterior se publicaron más libros en catalán que en cualquier época de la historia moderna de Cataluña y de España. En segundo lugar, se ha hecho una afirmación tajante y rotunda también. El régimen anterior arrebató a Cataluña sus libertades. Es posible, según el punto de vista del señor Barrera, pero no puede olvidarse tampoco que hubo una ocasión en que esas libertades se utilizaron mal, por ejemplo, cuando la Generalidad se levantó contra la Segunda República, que le concedió el Estatuto de 1932. Y dos observaciones. Un principio, nadie debe arrebatar libertades, cierto. Pues bien, tampoco la Generalidad ni el Estatuto puede arrebatar los derechos y libertades subsiguientes de los catalanes que no hablan catalán y quieren conservar, como los catalanes que hablan catalán, su propio idioma y su propia cultura. Si no, sería una contradicción. Y por último, el Estatuto es el resultado de una negociación en la que hay motivos de acuerdo y desacuerdo. No cabe el todo o nada. Es decir, o aprobáis el texto que os traigo o apelo a la independencia. Esta apelación tiene más que aspecto de consejo, un aspecto desagradable de amenaza. En 1980, el señor Heribert Barrera dejó el Congreso de los Diputados para ser el primer candidato de Esquerra Republicana de Cataluña a la presidencia de la Generalitat en las primeras elecciones autonómicas del año 80.
Parlem de les eleccions del 20 de març. Parlem del Parlament de Catalunya. Tothom està d'acord que aquestes eleccions són molt importants pel futur del nostre país. No podía contar con el apoyo del señor Josep Terradellas, porque el señor Terradellas ya había decidido que él ya no era una figura vinculada a ningún partido, que era una figura transversal, y además, si nos creemos lo que decía el periodista don Julio Merino, no es que tuviera una opinión demasiado positiva al señor Terradellas del señor Barrera. Bueno, cuando ya me convenció de que no se iba a presentar, le dije, presidente, pues entonces ayúdeme a quién defendemos. Dijo, usted pregunte. Joan Raventós, que era el del PSOE. El del PSC. Eso es. Dijo, muy buen chico, ha ido muchas veces a verme, dice, pero de cabeza cortito. El de Esquerra Republicana, que era aquel viejo... Barrera. Me dijo, un resentido, lo peor que le podía pasar a Cataluña. No es el término resentido es más adecuado. Al señor Barrera se le atribuye haber dicho que para él Cataluña estaba ocupada y cuando estás ocupado estás en guerra contra el ocupante y por tanto no debes poner ninguna facilidad hacia los ocupantes. Lo cierto es que Esquerra Republicana obtuvo muy pobres resultados en aquellas elecciones autonómicas, pero lo suficientes para que un Jordi Pujol sin mayoría absoluta le necesitara para gobernar. Y a cambio, el señor Pujol permitió que el señor Barrera fuera el primer presidente del Parlament de Cataluña de la etapa constitucional, cargo que ocuparía desde 1980 a 1984. En ese momento cesaría porque el señor Pujol sería reelegido por mayoría absoluta y ya no necesitaría el apoyo de Esquerra de manera tan importante. Los apoyos constantes de Esquerra Republicana de Cataluña a la convergencia del señor Pujol dieron una imagen de una Esquerra satelizada a convergencia y eso no jugó muy a favor del señor Heribert Barrera. Y en el Congreso de 1987, aunque el señor Barrera aspiraba a reelección, tuvo que acabar renunciando al comprobar que no tenía una gran mayoría para continuar. Ese 25% de votos en blanco presupone algo así como un voto de castigo para usted y la gestión de su ejecutiva. En efecto, puede ser interpretado de este modo. Es normal, me parece, en un partido democrático, sobre todo si no ha tenido un éxito electoral. Tiene usted fugas por la derecha y por la izquierda, ¿no? Pues bueno, no, yo no creo que tengamos fugas ni de un lado ni del otro. Podemos tener militantes que estén, pues, desanimados, pero esto es muy distinto. Lo que nos perjudica es la tendencia al bipartidismo en España cuando se plantea entre el PSOE y Coalición Popular y en Cataluña cuando se plantea entre el PSOE y Convergencia Democrática. Aún así, siguió siendo un activo para el partido y de hecho llegó a ser hasta eurodiputado dentro de una coalición con otros partidos independentistas y se negó a hablar en castellano en el Parlamento Europeo. En el año 89, cuando el señor Ángel Colom llega al cargo de secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, le aupa a la presidencia del partido. Pero cuando en el año 96 llega el señor Carlos Rovira, el señor Carlos Rovira prefiere que ese cargo lo ocupe su colega, el señor Carbonell, y queda un poco relegado. Pero en el año 2001 es cuando el señor Heribert Barrera se volverá mucho más controvertido, porque es cuando el señor Enric Vilà saca el libro ¿Qué piensa Heribert Barrera? Y ahí dice algunas cosas que no resultan muy compatibles con el discurso de la izquierda. Para empezar, porque es un alegato contra la inmigración y dice que la inmigración puede ser el final de Cataluña. Realmente hablaba de más cosas, como por ejemplo decir que había un exceso de sobrepoblación en España, que si en Cataluña en vez de 6 millones fueran 3 millones no tendrían demasiados problemas, y que eran los enemigos de Cataluña los que querían que hubiera mucha inmigración en Cataluña para acabar con las raíces catalanas. Por cierto, también dijo que si hubiera sido diputado hubiera apoyado las leyes de inmigración del Partido Popular en contra de lo que había hecho la dirección de Esquerra del señor Carlos Rovira. Aparte de dejar claro su opinión contraria a los matrimonios homosexuales, su empatía con las políticas anti-inmigración de partidos llamados de extrema derecha de Europa y unas delicadas opiniones sobre la diferencia entre el coeficiente intelectual de los blancos y de los negros en Estados Unidos. Para ese momento el señor Heribert Barrera estaba bastante desvinculado de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque no rompió con el partido hasta que el señor Joan Carretero fundó Reagrupament. Y entonces él apareció en ese acto público en el que se constituyó Reagrupament, dando a entender por tanto de que ya no estaba con Esquerra Republicana de Cataluña. Me imagino que por ahí estaría también el señor Quim Torra, militante de Reagrupament, y también el señor Miquel Jiménez, que también era de los de Reagrupament. La última entrevista del señor Heribert Barrera
fue en el año 2009 y realmente se metió en unas cuantas camisas de 11 varas. Vostè està a favor o no dels matrimonis homosexuals? Miri, jo estic a favor, però no estic a favor del canvi del diccionari. Estaria a favor de tot el que significa el matrimoni, a condició que no es digués matrimoni. I adoptar criatures per part de les parelles homosexuals, sí o no? Jo crec que les criatures és preferible que siguin adoptades per parelles normals. Per parelles d'home i dona, vull dir, Se sent amenaçat o sent que el país està amenaçat per la immigració? La identitat, el país en tant que la seva identitat sí. Quin és el sentit positiu de la paraula racista? Com diu vostè, racista en el sentit positiu? Bé, al meu entendre ens hauríem d'atendre a el que diuen els diccionaris, o simplement la consciència de ser diferent. Me pregunto quién estaría hoy más cerca del discurso de Barreras, si el señor Gabriel Rufián o la señora Silvia Orriols. Diría yo que el punto más delicado es cuando habló del terrorismo. Pena de mort. I està a favor en alguns casos? La pena de mort, en alguns casos, la puc trobar justificada. En quins casos? Amb algú que hagi matat amb un altre, d'una manera intencionada. ETA mata intencionadament. ETA no mata persones, mata enemics polítics. És una altra cosa. En el fèretre hi posem persones. Com? En els fèretres hi ha persones. Hi ha persones, sí, però vull dir, no mata aquella persona pel fet que sigui aquella persona. Jo no puc, no sóc capaç de condemnar incondicionalment ETA. Són les víctimes d'una guerra. Jo crec que ETA, equivocadament, totalment equivocats, fan una guerra. Fan una guerra amb els mitjans que tenen. No són un estat. Una guerra repugnant, evidentment, horrible. Però fan una guerra. I de la mateixa manera que s'admet que els soldats americans i anglesos i espanyols que hi ha a l'Afganistan matin civils, i en maten molts, perquè són víctimes col·laterals de la guerra, també crec que moltes víctimes d'ETA són víctimes col·laterals de la guerra que fan uns patriotes bascos equivocats contra l'estat espanyol. Però, de fet, l'estat espanyol no els fa una guerra a ells. Els fa una guerra a partir del moment que no reconeix els seus drets. Cuando falleció en 2011, los políticos nacionalistas le dedicaron grandes elogios, pero eludieron quizá los episodios más controvertidos del personaje. Un compromís amb Catalunya total, fins i tot podríem dir radical. Radical entès des del punt de vista d'un compromís sense escletxes, un compromís ple i, a més, doncs, un compromís exercit amb totes les conseqüències. No? Coherència al llarg de tota la seva vida, fidelitat a unes idees determinades que va defensar sempre. No es va separar mai del que havia estat la seva idea inicial, aquesta idea de la llibertat de Catalunya i del compromís social de Catalunya. Ens ha deixat un gran patriota i un gran president del Parlament. El seu mestratge tindrà continuïtat en el temps. El seu testimoni i la seva vida plena ha de ser un referent per tots i ens ha d'ajudar a continuar treballant per una Catalunya millor. En aquests moments en què hi ha tant desprestigi de la política i dels polítics, vull dir, en Barrera, el president Barrera, evidentment, doncs, és un referent molt important, que la mort no ha de disminuir la influència, sinó al revés. Fill d'una generació de catalans que van poder viure l'eclosió republicana, ell la va viure de molt jove, però que, malgrat de tot, va anar contracorrent per no acceptar una transició política que ha acabat minant i està minant, com molta gent al final li ha acabat donant la raó, la real democràcia que necesitaría Cataluña. En 2020, el Ayuntamiento de Barcelona, con la señora Colau como alcaldesa, acordó quitarle una medalla al señor Barrera, pero al final nunca llegó a ejecutarse esa retirada de medalla.